¿Qué pasa, pajarracos? ¿Cómo vais? Bien, pues os doy la bienvenida a una nueva serie de vídeos que pretenden introducirnos en el lenguaje SQL. Este primer vídeo de introducción tiene como objetivo que antes de ponernos con el lenguaje SQL entendamos qué es una base de datos relacional. El lenguaje SQL opera sobre bases de datos relacionales y si no entendemos qué es una base de datos relacional y qué contiene, pues difícilmente vamos a empezar a entender ese lenguaje. Bien, lo primero que tenemos que entender de las bases de datos relacionales es que representan la información como tablas. Podemos también decir que la almacena, aunque no sería correcto del todo, porque los sistemas gestores de base de datos internamente pueden almacenar la información de manera que no sean tablas. Así que cuidado, no es almacenar, sino que representa, ¿no? De cara al usuario, de cara incluso al programador o a la persona que esté operando con esa base de datos, la información va a estar representada en tablas. Una tabla de datos, yo creo que todos entendemos qué quiere decir, porque todos habremos montado en algún momento una hoja de cálculo donde tengamos nuestras filas y nuestras columnas con cierta información. ¿Vale? Aquí podemos ver un ejemplo donde tenemos una tabla que vendría a tener datos de persona, donde tenemos una serie de columnas. En la cabecera de esas columnas tenemos un nombre, ese nombre va a determinar qué es lo que tenemos debajo. Y bueno, pues aquí hay distintos nombres que le podemos dar a las cosas, ¿no? Lo primero es que esta tabla, bueno, pues habitualmente se llama tabla, pero hay veces que podemos encontrarnos que también le llaman relación. Las distintas columnas que tenemos, ¿vale? Que van a determinar un poco la información que tenemos en ellas, se les suele llamar o atributo, o columna, o campo, ¿vale? Los campos de una tabla, las columnas de una tabla, ¿vale? Eso se hace referencia a estos nombres que hay aquí, ¿no? Y por último, bueno, por penúltimo, estas filas se le pueden determinar también como tupla, registro, ocurrencia e incluso fila, ¿no? Donde vienen los datos, en este caso, que viene a determinar una persona, con su NIF, nombre, apellidos, teléfono, fecha de nacimiento y fecha de alta. Valor se refiere a de una tupla en una columna, pues el valor que toma, ¿no? De la tupla o del registro este que tenemos aquí arriba de Juan, pues el valor de los apellidos son Pérez Gómez. Lo continuaremos un poco viendo más adelante, pero ¿qué quiere decir esto de dominio? El dominio de un atributo es el conjunto de valores que puede determinar para una ocurrencia concreta. Por ejemplo, la fecha de nacimiento. ¿Cuál sería su dominio de definición? Pues es una fecha y además podríamos determinar que la fecha de nacimiento siempre tiene que ser posterior a 1950 y como mucho podría ser hasta el día de hoy, ¿no? Pues eso es el dominio de definición, la definición de qué va a contener dentro y alguna restricción también se puede marcar. ¿Cómo se representa? Bueno, ¿cómo se representa una tabla a la hora del diseño, ¿no? Cuando te pasan un diseño de una base de datos relacional, normalmente te pasan pues qué tablas contiene. Y para representar una tabla se suele montar de esta manera. Se pone arriba el nombre de la tabla en este caso persona, y después posteriormente las columnas o los campos que va a tener. NIF, nombre, apellidos, teléfono, fecha de nacimiento, fecha de alta. Esto es una simplificación porque hay veces que también se pone el tipo de datos, restricciones, etcétera, etcétera a su derecha. Pero de momento lo vamos a dejar así simplificado. Dominio. Volvemos al concepto del dominio. Bueno, pues hay que identificar el tipo de dato que contiene cada uno de nuestros campos. Por ejemplo, números enteros, números decimales, caracteres, fechas, horas, valores lógicos, verdadero o falso. Imaginemos en nuestra tabla persona un campo que se llamase sabe bailar. Bueno, pues podría tomar como valor verdadero o falso. Y también se pueden guardar ficheros binarios. Pues, por ejemplo, para guardar una imagen, una fotografía, puede ir guardado dentro de un campo. Además, se pueden definir más restricciones. Por ejemplo, se podría definir que para un campo como este que tengo aquí de ejemplo de día de la semana, los posibles valores que podría tomar son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, no solamente se define que es una cadena de caracteres, sino que además solamente puede tomar estos valores. Hay un valor especial, además, que es el valor null o nulo, que quiere decir la ausencia de valor. Cuidado, porque la ausencia de valor tiene un significado. Ausencia de valor, no se sabe qué tiene dentro. Pongamos un ejemplo. Tú cuando imaginamos en la tabla persona que pusiésemos número de hijos,
número de hijos es distinto poner null, que quiere decir que no se sabe, a poner un 0, ¿vale? Con lo cual, cuidado, porque no es exactamente poner un 0 a poner null. Y tampoco es lo mismo poner comillas, comillas, que puede ser simplemente que no tiene segundo apellido una persona, a poner null, que es no se sabe el apellido, ¿no? Podría tener significados diferentes. Bien, ¿qué más conceptos básicos tenemos que entender de las bases de datos relacionales? Tenemos que entender qué son las claves y los distintos tipos de claves que podemos encontrarnos. El primer tipo de clave que podemos encontrarnos son las claves primarias. Las claves primarias normalmente se representan subrayando el campo que es definido como clave primaria. También podemos encontrarnos que ponga PK a la derecha o una llavecita, algo así, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Una clave primaria es un campo que por definición no va a poder tomar el valor de nulo y donde no se van a poder repetir valores. Esto quiere decir que en el caso, por ejemplo, de un libro, si definimos algo como libro ID, no se van a poder repetir valores y esto quiere decir que no va a haber dos libros con el mismo identificador. No va a haber dos libros 001. Habrá un 001, un 002, 003, pero nunca va a haber dos libros con el mismo ID. Bien, hay veces que las claves primarias son compuestas. Por ejemplo, cuenta bancaria, que viene determinada la clave primaria por el código banco, oficina, dígito de control y código de cuenta. ¿Por qué son compuestas? Pues porque ninguno de estos campos determina unívocamente un registro, ¿vale? Puede haber dos cuentas bancarias con el mismo código de banco, incluso con el mismo código de banco y código de oficina, pero no va a haber dos cuentas bancarias que tengan el mismo código de banco, código de oficina, dígito de control y código de cuenta a la vez, ¿vale? Esto, por eso son compuestas. Bien, las claves foráneas. ¿Qué es una clave foránea? Bueno, pues yo creo que lo entenderemos mejor con un ejemplo. Imaginamos que tenemos una tabla editorial donde tenemos un editorial ID que tiene los valores, ¿vale? Tenemos 3 registros en esta tabla, que es la editorial ID A, la B y la C. Bueno, pues los libros que insertemos en esta tabla, en la tabla libro, si definimos una clave foránea desde editorial ID a editorial ID de esta otra tabla, solamente podrán tomar los valores A, B y C. No podremos tener ningún libro que no sea de ninguna, que sea de alguna editorial que no esté definida dentro de los datos de esta otra tabla, ¿vale? Bueno, pues en las inserciones no nos lo permitirá hacer, ¿vale? Ya lo veremos más adelante cuando hagamos nuestras primeras pruebas SQL, una definición de una clave foránea, intentaremos insertar datos y veremos que no es posible. Bien, ¿qué más claves existen? Existen lo que llamamos índices o índices únicos o unique, ¿vale? Que son campos que no permiten tampoco valores duplicados. Por ejemplo, la tabla empleado. Nuestra clave primaria hemos definido que sea el DNI. Y después definimos otra serie de campos y definimos como unique el número de la seguridad social. Esto quiere decir que no va a poder haber dos empleados que tengan el mismo número de seguridad social, ¿vale? La representación de estos campos muchas veces nos vamos a encontrar con que es así, ¿no? Un subrayado, vamos a decir, intermitente. Aunque también hay veces que podemos encontrarnos que pone aquí a la derecha unique, único, UQ, distintas representaciones, vamos a decir, ¿vale? Bien. ¿Qué más cosas nos vamos a encontrar en el modelo relacional? Bueno, pues vamos a poder hacer ciertas restricciones sobre campos, ¿vale? Vamos a poder definir un campo como not null. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a permitir que a la hora de insertar o modificar datos se quede vacío ese campo. Por ejemplo, volvamos a nuestra tabla persona. Podemos tener NIF, nombre, apellidos definido como not null, y esto quiere decir que cuando alguien inserte una persona tiene que tener obligatoriamente NIF, nombre y apellidos. Aunque podría dejar vacío por desconocimiento el teléfono, la fecha de nacimiento o la fecha de alta. Bien. ¿Qué más cosas nos podemos encontrar? Un default. Un default va a ser, a la hora de definir nuestra información, nuestra tabla, en un campo donde alguien al hacer una inserción o una modificación lo deja vacío, lo deja nulo, el valor por defecto que va a tomar. Imaginemos de nuevo nuestra tabla de persona. Podríamos definir un default en fecha de alta que fuese la fecha de hoy. De manera que al dar de alta a una persona en nuestra tabla, si alguien marca como vacío esa fecha de alta, como nulo, lo que va a hacer automáticamente ese default es hacer que la fecha de alta sea la fecha de hoy. Bien.
Otro concepto clave en las bases de datos relacionales es la integridad referencial, ¿no? Y volvemos a hablar un poco de las claves externas o claves foráneas, ¿vale? Esto quiere decir, como habíamos visto antes, que a la hora de insertar datos dentro de mis libros, cuando doy de alta un libro, tiene que ser de una editorial que exista dentro de la tabla editorial. Que exista, o si no hemos definido como not null este campo, también podría llegar a tomar nulo, ¿vale? Con lo cual es fácil entender que cuando alguien va a insertar un dato de un libro, si va a insertar un libro con la editorial Z, si esa editorial no existe dentro de esta tabla, pues te va a dar un error y no te va a pedir insertar, no te va a permitir insertar ese dato. Vale, las inserciones está bastante claro, pero ¿qué ocurre cuando se borra o modifica una clave primaria que tiene asociadas claves ajenas desde otras tablas? Por ejemplo, cuando se va a borrar la editorial A, cuando tengo libros en esa editorial A. Bueno, pues se pueden definir ciertas restricciones, ¿no? Se puede hacer que se restrinja, que no se permita hacer. Cuando voy a borrar la editorial A, me diga, tienes libros asociados, no te permito borrar esa editorial. También se puede hacer que lo que se haga sea un borrado en cascada, ¿no? Si se borra la editorial a la vez se borrarán todos sus libros. También se puede hacer que se ponga nulo. Cuando de repente borro la editorial A, todos los libros de la editorial A, en ese campo de editorial ID, se va a poner un null. Y también se puede hacer que se ponga un valor por defecto. Pues cada vez que se borre una editorial, sus libros pasarán a ser de la editorial 00, una editorial ficticia que he creado para tener todos los libros sin editorial, ¿vale? Pues todas esas cosas se pueden hacer respecto a ello. Bien. Por último, un par de conceptos más de bases de datos relacionales, que son los índices y las vistas. Los índices, los índices nos vamos a definir sobre campos cuando encontremos que hay un campo sobre el cual vamos a hacer muchas consultas y necesitamos que esas consultas sean ágiles. Pues vamos a nuestro ejemplo de la tabla persona. Imaginaos que vamos a definir muchísimas consultas a la base de datos por fecha de nacimiento y que como tenemos muchísimas personas guardadas dentro, pues resulta que esas consultas no están siendo ágiles, están siendo lentas. Pues podemos definir un índice sobre ese campo de manera que las consultas sean mucho más ágiles, ¿vale? Bueno, pues esa es la principal ventaja, ¿vale? Hay que tener cuidado porque, claro, se nos puede ir la mano y lo normal es que alguien diga, bueno, pues defino un índice por cada uno de los campos. Bueno, eso te va a terminar haciendo que las consultas tampoco sean más ágiles y además te va a dar muchos problemas y te va a hacer que no sean nada ágiles, desde luego, las operaciones de inserción, actualización y borrado de datos, con lo cual no conviene tampoco abusar de los índices. Bien. Las vistas, por último. Bueno, pues las vistas lo que son es una consulta a una o varias tablas que se guarda, digamos, de manera predefinida. De manera que cuando volvamos a tener que lanzar esa consulta, en vez de tener que lanzar una consulta compleja y muy larga, vamos a hacer referencia simplemente a la vista y va a ser mucho más fácil recuperar esa información. Además nos puede ayudar con temas de seguridad, de manera que podamos definir que un usuario puede ver, en vez de la tabla completa, una vista sobre ella y así no tener acceso a todos los datos, ¿no? Bueno, pues eso, son un poco las vistas. Estos conceptos y otros seguirán apareciendo en el futuro en el resto de vídeos sobre SQL y ahondaremos en ello, ¿vale? Con lo cual, si se nos queda alguna duda ahora, pues puede que más adelante se nos aclare. Bien, pues por mi parte nada más. Ya sabéis que cualquier duda, pregunta o comentario pues será bienvenido y nada más. Venga, hasta luego, pajarracos.